Señores, señores, parte 2 de este curso de estrategias de análisis técnico, de trading, de Mercodonsi. Vimos la parte uno hace un ratito nada más, está en el video anterior, si no lo viste, anda a verlo, que está interesante, donde vimos ondas Elliott, velas japonesas y básicamente eso, patrones. Yo he aclarado algunas cositas y acá seguimos con la parte 2 donde vamos a ver Elliott y Fibonacci, volumen y confirmación y patrones técnicos. Vamos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta otra lección del curso nivel 2 de trading, donde vamos a ver lo que son los retrocesos de Fibonacci, cómo interpretar esto y combinarlo con los impulsos de Elliott, de ondas de Elliott. Y también vamos a ver cómo utilizar estas herramientas con TradingView, porque tenemos unas herramientas que nos permiten identificar ondas de Elliott y a la vez retrocesos de Fibonacci, como también otros valores. Así que vamos a ver eso. Para eso pasemos a la pantalla principal, donde vamos a ver lo que comentaba. Acá tenemos, recordemos que de la lección anterior vimos que teníamos ondas de tipo 1, ondas de correcciones tipo 2, onda 3, onda 4 y onda 5. Bueno, vamos a extender esto para poder verlo en un gráfico un poquito más cómodo. Ahora solamente centrémonos en este gráfico de acá y vemos lo siguiente. Lo que nos dicen los retrocesos Fibonacci es que estos números de Fibonacci, que son niveles particulares, están basados en la naturaleza, viene de la teoría de Fibonacci, donde bueno, tenemos valores que se ven y replican constantemente en la naturaleza, y en la teoría esta lo que nos dice es que el trading no está exento de esta replicación, de este patrón que tenemos. Estos patrones, estos niveles de Fibonacci, los más conocidos son el 0,5 y el 61,8, pero ahora les voy a mostrar todos. Todos no, pero los que más se utilizan. Acá tenemos, los niveles de Fibonacci suelen ser un 0,5, un 0,618, un 0,382, un 0,236 y un 0,786. ¿Qué son estos valores? Estos valores nos representan un porcentaje de una extensión en particular. Es decir, que si nosotros movemos de 0 a 100 y vemos, por ejemplo, 0,618, es un 61,8 de ese impulso. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Estos movimientos que nos dicen que son series o son niveles de precio donde el precio suele rebotar. Yo acá estoy usando la herramienta de niveles de Fibonacci que nos permite ver esto, pero ahora les voy a mostrar cómo se utiliza. Pero quiero que entiendan primero el concepto. Supongamos que estos son niveles de soporte y resistencia. Entonces lo que suele pasar es que el precio sería un impulso, por ejemplo, vamos a dibujarlo acá, un impulso alcista, hace una corrección, suele retroceder a un nivel de estos para luego seguir al alza. Entonces, si nosotros agarramos una herramienta de Fibonacci y ponemos desde el impulso a la corrección, lo que tenemos es que va a ser un rebote en alguna zona de nivel de Fibonacci, que puede ser el 0.236, 0.382, 0.5 y 0.618. En general, lo que tenemos es que para que no haya un cambio de sentido, el 0,5 se tiene que respetar. No suele suceder, pero es la regla general. Es decir, que si nosotros tenemos un movimiento donde, por ejemplo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Supongamos que el precio empieza en la zona 1, obviamente. Empieza en la zona 1, corrige. Si empieza a corregir y rebota acá, suele ser parte de un movimiento alcista. Si corrige y rebota acá, suele ser parte de un movimiento alcista y acá también. No suele llegar tanto como el 61.8, pero puede pasar. Pero bueno, hay que tener en cuenta que son los niveles posibles de rebote donde por lo menos vamos a encontrar una pausa en el precio. Lo que suele suceder mucho, y se ve bastante esto, es que vamos a borrar esto. Ahí lo tenemos. Si el precio hace un movimiento, supongamos que viene del 1, hace un movimiento acá, hace una pequeña pausa. Lo que suele pasar es que si perfora un poquito, lo perfora con una vela importante que lo lleva directamente al siguiente nivel, al nivel 2. No suele haber demasiado movimiento en las zonas intermedias a los niveles. Es decir, en estas zonas no suele haber demasiado movimiento, sino que son velas importantes que nos llevan directamente al siguiente nivel. Eso. Interpretación de eso, volviendo a las interpretaciones, como hacíamos recién en el video uno, la interpretación de el Fibonacci de por qué pasa eso es porque todo el mercado, la mayoría del mercado, la gran mayoría, ve lo mismo. Vemos el mismo Fibonacci, vemos los mismos patrones, estudiamos el mismo análisis técnico. Entonces, cuando hay una pequeña ruptura de ese Fibonacci, ya la gente o ya el mercado empieza a tratarlo como, listo, línea y soporte roto, nos vamos para el próximo, nos vamos para abajo. Entonces, venta. Esa venta genera otra venta y otra venta y otra venta y así. Por eso se va hasta el próximo nivel. Básicamente la interpretación pasa por la psicología un poco del trading. Porque cuando se ve una ruptura, listo, todos apuntamos a eso. Cuando se ve un soporte, todos apuntamos a eso. Cuando se ve una resistencia, todos apuntamos a eso. Por eso, por lo general, no hay movimientos en el medio. Porque si se está muy convencido de que hay un Fibonacci, no vale la pena moverse en el medio. Si todos vemos que hay un soporte en otro nivel o una resistencia en otro nivel. Entonces, directamente se vende y se espera el soporte más abajo. Por lo general sucede así, por eso eh, se da de esta forma. Hola
Josué, ¿cómo andás? ¿Se puede aplicar en binarias como IQ Option? Sí, pero el tema, bueno, que las opciones binarias a mí por lo general no me gustan. eh, no sé qué tan reales pueden llegar a ser. Tenés una esperanza matemática negativa porque si apostás 100 y perdés, perdés 100. Si apostás y ganás, ganás menos de 100, entonces ya la esperanza matemática es negativa. Pero sí, se puede aplicar. El tema es que también es una apuesta en contrarreloj. Y el tiempo a veces, cuando lo corres así en contra, no te suele jugar a favor. Siempre el tiempo lo tenés que tener a tu favor. Entonces, por eso en opciones binarias, por lo general, se pierde más de lo que se gana. ¿Es un fraude? Y no sé si es un fraude, no tengo los elementos necesarios como para denunciar que es un fraude, pero tenés muchas más cosas negativas que positivas. Y más aún si lo comparás con criptos o con acciones. En la otra inversión no tenés, por lo general, un tiempo límite que te corta y te dice si ganaste o perdiste, y no tenés eh, solo dos opciones. Entonces, por eso a mí no me gusta. Después, si es un fraude o no, y depende, la verdad que no lo sé, no lo sé. Pero bueno, eh, si vas al Vox Populi y le preguntas a gente que lo ha hecho, y la mayoría dice que puede ser un fraude o que no le gusta por eso, porque pierden mucho más, o porque en la cuenta demo ganás mucho, pero después en la real perdés. Como que hay cosas raras. Pero bueno, es una cuestión de percepción de cada uno que lo usó. No es un dato, digamos, no es una estadística. Bueno, sí, estadística es, pero no es un dato, digamos, que se pueda chequear. Pero bueno, depende de cada uno. Tener en cuenta al momento de entrar. Lo que suele ser óptimo es esperar a hacer una pausa, esperar una confirmación de rebote Pero como poder sí se podría usar. Después si se da o no, bueno, depende también si es un fraude o no, pero bueno, sí se podría usar, el análisis técnico se podría usar en cualquier tipo de gráfico de activo. para hacer una entrada. Es decir, si el precio hace esto, vamos a ponerlo acá, si el precio hace esto, no entrar acá, esperar a que haya una confirmación de rebote y ahí sí entrar. Porque tranquilamente podría hacer una pequeña pausa y pasar al siguiente nivel. Y acá es donde queremos entrar si hay un rebote. Si no hay rebote, esperar a que haya confirmación. Si no, fuera de vuelta. Si acá hay confirmación, entrar acá. Eso es lo que quiero hablar y lo hablo siempre en mis canales, en mis videos de mi canal de YouTube, donde comento que hay que esperar confirmación de movimiento antes de ingresar a cualquier activo. Ahora les voy a mostrar, antes de continuar, cómo aplicar esto a la teoría de Fibonacci, de ondas de Elliott. Les voy a mostrar cómo utilizar esta herramienta de retroceso Fibonacci en TradingView. Esto básicamente lo que tienen que hacer es ir a esta zona de acá, donde podemos ver, acá disculpen, acá. Vamos a esta zona de acá donde tenemos estas líneas y vamos a poner Fibonacci Retracement, que también lo pueden usar con el teclado como Alt más F. Y van a una zona donde queremos ver el retroceso o el impulso. Básicamente seleccionamos el primer nivel, que va a ser el último nivel, el mínimo en este caso, si es una tendencia alcista. Y vamos hasta una corrección, por ejemplo, esta de acá. Podemos ir hasta la corrección máxima y ahí lo extendemos y vamos a ver lo que tenemos. Yo ahí lo extendí toda la onda de una onda alcista, es decir, de un punto mínimo a un punto máximo. Vemos cómo acá tenemos correcciones o pausas en los niveles de Fibonacci. Miren esto, cómo se respetan bastante bien los niveles de Fibonacci. Lo mismo para el proceso inverso. Si yo quiero, vamos a suponer que el precio solamente se movió hasta acá, porque recordemos que no estamos viendo todo el movimiento del precio, o que el precio se movió, por ejemplo, otro ejemplo, bueno, vamos a poner que el precio se movió hasta acá para que tengan una idea. Vamos a extender esto y vamos a ver esto. Vemos cómo el precio en este caso hizo un movimiento de impulso alcista y corrigió a esta zona. Entonces de esta forma vemos cómo los niveles Fibonacci se respetan bastante bien y se ve todo esto en bastantes movimientos típicos del mercado. Suelen utilizarse estas herramientas. Ese último ejemplo fue raro, porque acá lo tiró acá a este nivel, bueno, que sería este, y el rebote no fue tan exacto. Vamos a extender esto y vamos a ver esto. Vemos cómo el precio en este caso hizo un movimiento de impulso ¿Ves? alcista y corrigió a esta zona. No tiene nada Entonces que de ver esta esto. forma vemos cómo los niveles Fibonacci se respetan bastante bien y se ve todo esto en bastantes movimientos típicos del mercado. Suelen utilizarse estas herramientas para ver dónde hacer una segunda entrada si hay un impulso, es decir, por ejemplo, tenemos un impulso de este tipo, hace una corrección y sigue el impulso. Nosotros no queremos entrar acá, porque si entramos en un máximo estamos entrando a un precio demasiado alto. Lo que nos conviene es esperar una corrección, entrar en la corrección y ahí aprovechar el movimiento. Entonces, con los retrocesos de Fibonacci lo que podemos hacer es verificar dónde sucede eso y ver si hay una confirmación a un nivel, ahí entrar. Si no hay confirmación, esperar que siga cayendo y cuando tengamos confirmación, hacer la entrada. Entonces, suelo utilizar de esa forma los retrocesos de Fibonacci como puntos de entrada donde podemos encontrar posibles soportes o resistencias de acuerdo si el precio va hacia arriba o estamos viendo movimientos hacia abajo. En todos los casos aplica de la misma forma. Si quieren
Sí, como les decía en el video anterior, también no solo quedarse con un indicador, en este caso con el Fibonacci, sino también, en este caso tenés las tendencias de mínimos ascendentes, seguramente vengan más o menos por acá, justo con la media de 20 en este momento. Entonces, este primer rebote no daba mucho para que rebote y suba. Después se dio otro que también, este mínimo ascendente, parece que se rompió. Sí, se rompió y cayó un poco más. Pero después a partir de ahí subió, pero llegó a una resistencia, frenó un poco, después bajó, hizo otro mínimo ascendente y acá ya puedes ver una perspectiva más alcista. Así todo se rompió, cayó y otra vez volvió a subir. Bastante difícil de operar este gráfico, Quieren ver en el caso inverso, vamos porque aparte después de eso no es que siguió subiendo, sino que volvió a caer fuerte. a mover este movimiento bajista, que lo vamos a tomar desde, por ejemplo, hasta acá, de acá hasta acá. Podemos ver cómo el precio está haciendo más que nada retroceso. Se los voy a mostrar con una extensión de Fibonacci para que lo puedan entender un poquito mejor. Es muy parecido, nada más que nos permite ver movimientos de precio a largo plazo. En este caso lo que podemos ver es dónde podría encontrar una siguiente zona de toma de ganancias, dependiendo si estamos en short, de este movimiento bajista. Es decir, que podemos ver encontrar movimientos. Dudoso el tipo. Nada, nada, se equivocó ahí. Eh, tiró una que no es, pero bueno, no me está disgustando, digamos. Me está gustando cómo explica y demás. Así que no hay problema. Se puede escapar. Y se me escapan varios errores siempre, no pasa nada. De este tipo. Vamos a poner, por ejemplo, que es muy probable que este movimiento que tenemos acá puede llegar, una vez perforado este nivel, puede llegar a este tipo, a estos niveles de Fibonacci y ahí podamos tomar algún beneficio o cerrar la posición si estábamos en short. Pero lo que les quiero mostrar en este caso es cómo funcionan los retrocesos y las extensiones de Fibonacci para aprovechar estos movimientos. Vamos a suponer que esta onda es así, vamos a suponer que todo este movimiento de precio todavía no lo teníamos porque no lo sabemos, es decir, todo esto no existe. Entonces nosotros vemos que el precio está haciendo un movimiento de este tipo, nosotros queremos entrar short en algún momento, pero acá es tarde porque estamos en un mínimo histórico, no vale la pena entrar short. Entonces esperamos una corrección, vemos qué pasa. Si acá vemos que el precio no rebota, sino que sigue cayendo, esperamos. Vemos que acá sí rebota y entonces acá entramos en short y aprovechamos todo este movimiento y entramos a un precio mucho mejor acá arriba que acá abajo. Básicamente es eso, cómo se utilizan los retrocesos Fibonacci y que nos permite visualizar. Y como siempre les digo, siempre acá viendo lo que ya pasó es mucho más fácil identificar patrones y ver retrocesos o ver tendencias. Pero después en el mientras tanto, cuando estás viendo qué puede pasar y cuando tenés que estimar el futuro, siempre es más difícil. Así que eso, cuando lo quieran a implementar al Fibonacci o al Elliott o lo que sea, siempre les puede llegar a salir mal al principio, pero es hasta que le agarren práctica y hasta que entiendan que eh, primero que no siempre ocurre y después que tienen que sumar varios indicadores a cada análisis que hagan para tener un menor margen de error. O entender la naturaleza y la zona de soporte o objetivo. O sea, nos permite básicamente definir zonas target de take profit o zonas target de entrada, es decir, zona de soporte o resistencia para poder entrar. Y eso es lo que nos permite ver los retrocesos Fibonacci y las extensiones también para definir objetivos de toma de ganancia. Entonces, ahora volviendo a este tema, ¿cómo se aplica esto a la teoría de Elliott? Recordemos que los impulsos se daban en 5 ondas y lo que tenemos es que la naturaleza de estos impulsos se suelen dar de la siguiente manera. En general, esta onda 1 va a ser un retroceso Fibonacci, un impulso, perdón, con su retroceso. Este retroceso que tenemos acá, en general se suele dar, vamos a extenderlo para que lo puedan ver, vamos a ver, quiero ver la cámara si me están viendo completo, perfecto. Este retroceso de la onda 2, en general se suele dar hasta los niveles de 38.2, que sería este de acá, a 61.8. Es decir, que podemos tener hasta este nivel de retroceso. Vamos a poner los extremos para que lo puedan entender. Entonces, en general, este sería el máximo que se puede dar en las ondas de Elliott, el máximo retroceso. O sea, tenemos entre la zona de los 38.2, que sería esta zona de acá, con esta zona de acá. Ese sería el máximo de movimiento que podemos ver en el retroceso. Si perfora esto, ya estamos diciendo, no es lo normal, no suele ser una onda. Lo importante. Hola Rodri, casi un cupón para un curso gratis de trading. No puedo creer que hoy en día cualquiera saca un curso falopa y te quieren cobrar 50, $100. Dios mío. Así hasta a mí me da ganas de armarme un cursito, un cupón de Udemy. Mira, sí, sí, hoy en día ya un poco menos, pero hubo un boom a partir del 2020 de la pandemia, que estaban todos en casa y todos consumían cursos y todos después hacían cursos y todos desmitificaban un poco el síndrome del impostor. Bueno, como que hay muchos cursos. Sí, sí, eso es verdad, pero bueno, pasa siempre en todos lados, digamos. Cuando algo se pone de moda y algo tiene mucha torta de ganancias, cualquiera lo hace y bueno, total, antes que se sepa que es malo o que, no sé, un vende humo, bueno, ya ganó algo de torta y de plata, digamos. Pero bueno, eh, suele ocurrir así.
Ahí me está diciendo acá Twitch que va a empezar un anuncio, así que cualquier cosa, si no quieren que les aparezca y quieren seguir viendo el curso corrido, bueno, se pueden suscribir acá a Twitch y suman más puntos para ganar los $30. No tienen publicidades, tienen los emoticones y demás beneficios para los miembros, los suscriptores. Seguimos. Ah, y otra cosa, antes con lo que decíamos del error ese que le he pifiado, por eso me gusta analizar estos cursos para cuando hay un error que puede pasar, poder marcarlo para que les quede clean clean todo el curso bien, bien limpito. Y lo difícil de las ondas de Elliot es poder identificar correctamente cuáles son las ondas en particular, porque nosotros siempre vemos movimientos de precio, los vemos constantemente movimientos de este tipo en el mercado. Lo importante es identificar correctamente cuál es la onda 1, cuál es la onda 2, 3, 4 y 5 y el ABC. Y esto es lo que nos permite, con las ondas con los retrocesos de Fibonacci, lo que nos permite es poder identificar con mayor facilidad o descartar un impulso. Si nosotros estamos identificando un posible movimiento como el que vemos acá, en onda 1, empieza a corregir, pero vemos que el precio perfora el 71.8 y se va, por ejemplo, al 78.6, y ya capaz que esto no es una onda 1, sino que capaz que corresponde a otro movimiento. Entonces decimos, bueno, descarto la onda 1 y no la tomo en cuenta para este análisis. O sea que descarto el posible análisis que estoy haciendo y eso nos ayuda a filtrar mejor las operaciones. De esa forma se utilizan las ondas de Elliot. Entonces, en general, este primer impulso de onda 1 con corrección de onda 2 se suele dar entonces entre el 38.2 y el 61.8 de Fibonacci. Luego tenemos este impulso 3, esta onda 3 que vemos acá, que es la más larga de todas. En el caso de la onda 3 lo que tenemos es que suele ser un 161.8 y un 261.8 de la onda 1. Es decir, que suele ser por lo menos un 161% de esa onda, un 60% más de lo que suele ser esa onda. Es decir, que si nosotros proyectamos la onda 1 en la onda 3, por lo menos tenemos un 60% más de recorrido a un 261% más. Así que tengan en cuenta eso, la onda 3 es la más grande de todas, hay que tener en cuenta eso, que es importante saberlo. Luego tenemos la onda 4, que suele andar en un retroceso de 38.2 a 50 de Fibonacci, es decir que suele andar en un rango que puede ser hasta acá, o hasta acá. Más que eso no suele retroceder. Importante en las ondas de Elliot es que las correcciones, por ejemplo, de la onda 4 no pueden entrar en el rango de la onda 1. O sea, no podemos tocar esa zona, no pueden perforar esa zona porque deja de ser un impulso y se descarta el análisis en ese caso. Luego tenemos... Ven, ese es un dato que fusionando Elliot y Fibonacci yo no lo sabía ese dato, de que no podía haber un rebote tan bajo en la onda 3/4. Buen dato para sumar. que en el caso de la onda 5 Y interpretándolo tiene sentido, porque al ser la onda más larga, la onda más fuerte, uno ya está sumado al alcismo o al impulso, sea bajista o alcista, y después el retroceso 4 por lo general suele ser como para entrar y terminar en onda 5 con la fiesta, digamos. Por eso está bien, tiene razón y tiene sentido que no sea un retroceso tan largo. suele ser un 38% o 38,2% a un 61,8% de la onda 3. Como podemos ver, entonces la onda 3 es la mayor de todas, la onda 5 entonces es una menor que suele ser un 38 a un 61% de la onda 3. Entonces, obviamente cuando digo 38 estoy redondeando, es un 38,2 a un 61,8. Así que tengan en cuenta eso al momento de tener el análisis de ondas de Elliot con, con retroceso de Fibonacci. Lo que nos permite esto entonces es poder ver cómo se comportan los impulsos, poder identificarlos correctamente y poder filtrar mejor la información para poder identificar un impulso en una onda de Elliot a través de retroceso Fibonacci. De esa forma verificamos. Por otro lado, las correcciones que son A, B y C que tenemos acá, que ya lo mencionamos previamente, voy a ver si se ve en mi cámara, perfecto. Estas correcciones también tienen un valor y lo que tenemos es que, por ejemplo, la onda A, o mejor dicho, la onda B sería, porque es la segunda importante, vamos a marcarlo acá, esto sería la onda B. La onda B suele ser un 38,2 a un 50% de lo que sería la onda A, que es esta onda correctiva de acá. Y luego tenemos que, además, la onda A, que es esta de acá, esta onda A, suele ser un 61,8% a un 50% de la onda 5. Recordemos que la onda 5 es este impulso final. Es decir, que esta onda A va a ser en general un 61 a un 50% de esta onda. Si tenemos, por ejemplo, la mitad de esta onda sería algo así, lo proyectamos, sería algo de este tipo, y ahí tendríamos el movimiento posible de onda A, B y C. Lo voy a marcar acá para que, esto ya lo sabían del curso anterior, de la lección anterior, pero se los voy a marcar acá. Onda A, onda B y onda C. Vamos a ponerlo ahí. Ahí lo tienen. Entonces eso es lo que quería comentarles de cómo identificar. Esto igualmente se los voy a dejar en una imagen, lo pueden tener acá. Y básicamente pueden ver cuáles son los valores de cada onda, a qué nivel de Fibonacci de la onda anterior suele darse. Y de esta forma podemos ver que la onda 3 es la onda más larga de todos y donde mayor impulso se da. Por lo tanto nos conviene tratar de ingresar a esa onda. Es decir, nos conviene por tema de riesgo-beneficio tratar de entrar a la onda 3 para aprovechar casi todo el impulso que tenemos en una onda impulsiva de 5, en un movimiento impulsivo de 5 ondas de Fibonacci, de Elliot, a través de entradas de Fibonacci. Es decir, filtramos las entradas, las identificamos y entramos a partir de eso. Básicamente sería eso en términos generales, lo que sería la combinación de ondas de Elliot con retroceso Fibonacci que quería explicarles en esta lección. Ahora pasemos a la siguiente lección. Bien, seguimos entonces.
Bien, ¿ves? Ya combinando Elliott y Fibonacci ya es algo mejor. Hola a todos, ¿cómo andan? Y Minimiza bienvenidos el a otra lección margen del curso de de nivel 2 de error. trading. Vamos a ver ahora y interpretar cómo analizar el volumen con los movimientos del precio. Cómo poder determinar la acción del precio de acuerdo al volumen que tenemos y de esa forma poder confirmar movimientos y estar seguro de que una tendencia sigue, si esto es solamente una corrección y demás. Así que para eso pasemos a los gráficos. Voy a pasar a la pantalla donde podemos ver el gráfico de Netflix. Y acá tenemos un gráfico de Netflix de tipo diario, un gráfico de velas, como ya están siguiendo el canal pueden verlo, y vamos a interpretar cómo podemos saber si el análisis del volumen nos puede servir de algo o no. Hay que tener en cuenta dos cosas al momento de interpretar volumen. Por un lado tenemos el volumen que tenemos acá abajo, que son estas columnas que vemos en los movimientos. Acá pueden ver columnitas donde el alto de la columna nos indica la cantidad de volumen que hay. De acuerdo al color podemos ver si el precio el movimiento de esa sesión fue positivo o negativo. ¿En qué sentido digo positivo o negativo? Para que tengan en cuenta, estamos hablando de positivo o negativo de que si el precio de apertura es menor que el precio de cierre, estamos hablando que es positivo porque terminó arriba. Y si es negativo o color rojo, el precio de apertura fue mayor que el precio de cierre. Tengan en cuenta que no es lo mismo que una acción o una cripto abra a un precio mayor que el de ayer, pero termine más abajo. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que ayer cerró a $100, redondo, y hoy abre a 150, pero cierra en 125. Esa vela de hoy va a ser de color rojo porque abrió a 150 y terminó en 125. No importa si es más alta que la de ayer. Tengan en cuenta eso. Si en el gráfico lo van a ver un poco más arriba, pero va a ser roja, no va a ser verde. Bueno, ahora veamos un poquito qué nos dice el volumen. Tenemos dos tipos de volúmenes principales. Uno es el perfil de volumen, que es, vamos a ponerlo acá para que lo puedan ver, PBR o Volume Profile, vamos a ponerlo acá, Volume Profile, ahí está, Volume Profile, Perfil de perdón volumen. porque no está cargando, Volume Profile, Visible Range, acá está. Y ahí lo tenemos. Vamos a interpretar dos tipos de volúmenes en particular. Vamos a interpretar el volumen por sesión, que es el volumen que ven habitualmente y el más tradicional. Por lo general este perfil de volumen es para TradingView para pago. Así que se ve que él paga el volumen. Si alguno dice, che, yo no pago, ¿cómo hago para tirar esa? Se vienen acá y buscan, a ver si lo tenía acá. Yo lo tengo ya acá en favoritos, por eso me aparece acá arriba. Perfil de volumen con rango fijo. Que lo pueden encontrar, creo que por acá al costado, en uno de estos. Perfil de volumen con rango fijo. Acá. Ven, yo ya lo tengo en favoritos. Bueno, ustedes ahora justo no lo ven porque yo estoy tapando con la cámara. Ahí lo pueden ver. Perfil de volumen con rango fijo. Acá. En esta altura de TradingView. Ahí lo ven. Perfecto. Tiran, tocan y van a tirar donde quieran. Por lo general tienen que agarrar bastante precio. Total, después lo pueden achicar. Agarran desde más arriba de la resistencia y más adelante del último precio. Y tiran para atrás al soporte o al precio y a la temporalidad que les guste. Cliquean ahí y ahí fíjense que ya les aparece acá al costadito. Entonces es una forma para, bueno, no pagar y poder usar el volumen profile. Y después ustedes si quieren lo achican, si quieren lo agrandan y van más para atrás. ¿Ven? Y ya automáticamente les va tirando los perfiles. Y obviamente cambia, porque no es lo mismo estos últimos días, 15, 20 días, que todo el mes o 2 meses y demás. Por eso va cambiando. Pero bueno, ahí lo pueden usar sin necesidad de pagar. ¿Cuál es lo otro? Bueno, lo otro es que te da la comodidad de que ya directamente te aparecen acá como si fuese acá el volumen. Y esto tenés que tirarlo. Pero bueno, se puede usar también el Profile Volumen. Que es el volumen que pueden ver acá. Yo voy a hacer zoom para que se les pueda agrandar un poquito más el volumen por sesión. Acá lo pueden ver, todas estas columnas que ven acá. Y por otro lado tenemos el volumen por precio. Esto significa que a cada precio que tenemos acá, por ejemplo, a $650, tenemos este volumen manejado. Esto lo voy a modificar un poquito para que puedan ver un poco más en detalle. Vamos a poner que la cantidad de columnas va a ser más preciso, por lo tanto vamos a ver un poquito más que esto. Ahí lo tenemos. Y vamos a poner el total nada más. Ahí está. Entonces, de esta forma podemos simplificar el análisis. ¿Qué nos dicen estas dos cosas? Por un lado tenemos el volumen de la sesión y por otro lado el volumen del precio. Significa que, por ejemplo, a este precio, vamos a poner una línea. Bueno, a este precio es el volumen mayor. Es decir, que a este precio es donde más se mueve. Y como tenemos el gráfico con muchos precios por arriba, quiere decir que más o menos en esta zona es un soporte firme. Es decir, que cuando el precio está por acá, oficia bastante de soporte, más que de resistencia.
Siempre y cuando haya mucho precio por arriba. Si estamos al revés, quiere decir al revés, justamente. Si hay mucho precio y mucho gráfico por debajo, este volumen alto oficia más de resistencia que de soporte. Horizontal, a este precio, que son 635 dólares más o menos, entró una cantidad de volumen relativo de este nivel, voy a borrarlo para que lo puedan ver, de esta altura más o menos, comparado con el resto. Acá podemos ver por este perfil de volumen que la mayor cantidad de volumen entró en este periodo que estamos viendo acá, que va del 24 de febrero hasta el día más o menos 21 de enero. El mayor volumen estuvo en los 510 dólares. Y hubo otras zonas de alto volumen, como podemos tener los 550, los 587, los 635 y demás. Y zonas de También interpretando por qué acá apareció mucho volumen. Les doy unos segunditos para que piensen. ¿Por qué acá, a este nivel, a este precio, entró mucho volumen? Bueno, no es muy difícil saberlo. Porque es justo en la ruptura de la resistencia esta y esta. Entonces, ¿qué pasó acá? Hubo mucho volumen porque el mercado lo indicó, lo vio como oportunidad de compra. Por eso ahí hubo mucho volumen y seguramente de compra. Y entonces el precio se va después para arriba. Porque ya acá había un nivel de ruptura de resistencias. muy bajo volumen. Por Además, también hubo mucho volumen en esta zona porque hubo una pequeña resistencia y bajó un poquitito, pero después subió. ejemplo, 565, podemos ver, por ejemplo, 643, pero recordemos que viendo este rango, si yo cambio el rango visible y me concentro, por ejemplo, en todo este periodo que tenemos acá, que en realidad era más el periodo que había seleccionado, perdón, no era hasta el 22 de enero, me concentro en este periodo de acá, vamos a ver que el perfil de volumen cambió. Para poder adaptarnos y solamente mirar el perfil de volumen para esta zona, voy a utilizar otro indicador que se llama Fixed Range Volume Profile, que lo que me permite es seleccionar solamente un periodo. Y voy a seleccionar solamente este periodo de impulso alcista. Ahí podemos ver cómo podemos ver el perfil de volumen solamente teniendo en cuenta este periodo de acá chiquito. Y ahora voy a mostrarles cómo identificar zonas de soporte, resistencia y cómo ver confirmaciones de precio de acuerdo a esto. Primero vamos a empezar con cómo funciona esto. El perfil de volumen tenemos que nos da una idea de cuánto volumen entró en cada precio. Entonces, lo que sí vamos a tener es que cuando tenemos volúmenes muy altos, normalmente van a ser zonas de soporte o de resistencia, porque fueron zonas donde muy probablemente haya entrado capital institucional. Y cuando el precio caiga de esa zona, vamos a suponer que el precio cae de esta zona, vamos a suponer que el precio hace esto. Pero esta zona fue de alto volumen, porque entró mucho dinero institucional, smart money, como le dicen en inglés. Si el precio cae a esta zona probablemente sea una zona de soporte importante donde el precio va o lateralizar o fuertemente rebotar. ¿Por qué? Porque las instituciones que compraron en esa zona van a defender ese precio y van a salir a comprar para defender sus valores, porque no quieren que caiga por debajo de este precio, porque si cae van a estar en pérdida. Entonces ahí tenemos un motivo por el cual tenemos este tipo de movimiento de precio. Ahora vamos a ver cómo podemos ver esto que acabo de decir en un gráfico. Vamos a seleccionar nuevamente lo que comentamos y vamos a ver cómo, miren esto, en las zonas de alto volumen tenemos zonas donde hubo alta cantidad de movimiento de lateralización, como podemos ver esta zona de acá y la zona de máximos. Y lo que tenemos es que donde hay poco volumen, como puede ser este rango de acá, lo pueden ver en este movimiento, tenemos que hay velas muy altas. Bien, el trade, el long que tiré de Polkadot, ahora ya explotó hacia arriba y estoy en un 10% más o menos de ganancia. Bien, bien, va bien la tendencia y rompió resistencias, que es lo que más me interesaba. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bien ahí. Si a alguno le interesa verlo, se lo voy a tener que mostrar diferente, con la full cam además. Y bueno, porque lo tengo acá en la otra compu. A ver ahí si hace foco. Bueno, no mucho. Ahí en esas zonas donde yo compré, en este nivel, que después ofició bastante bien de soporte, por eso nunca cerré ni puse stop loss, y ahora fue por arriba rompiendo esas pequeñas resistencias. Y bueno, ahí abajo de todo está la ganancia, que ahora es 9% porque está rebotando un poquito. Bueno, nada, un dato. Justo estoy chequeando acá al lado eso y parece importante marcarlo. Ahí va, ese foco. Bien, seguimos. ¿Se ve bien ahí la cámara? Sí, bien. Y violentas. ¿Qué significa eso? Son velas con mucho rango. Velas con mucho rango significa que entró mucha cantidad, perdón, se movió mucho el precio porque no había mucho volumen en esa zona, por lo tanto aumenta la volatilidad. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que alguien quiere entrar a un precio como este, ¿no? Vamos a poner que son 629 dólares.
pero hay poco volumen, o sea que no hubo mucho interés en ese precio por parte de la acción. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero comprar, pero no tengo como hay poco volumen, no tengo quien me venda del otro lado, tengo que aumentar mi apuesta. Entonces tengo que llevarlo a, por ejemplo, 640. Si en 640 sigue habiendo poco volumen y no encuentro a nadie que me compre, voy a tener que subir más mi apuesta y decir 650. Y así sucesivamente hasta encontrar una zona de volumen de liquidez donde hay gente que está dispuesta a venderme a ese precio. Entonces, en esas situaciones y interpretando, como estuvimos aprendiendo en este canal y en este curso, vemos que hay velas de mucho rango, porque como había poco volumen, poca liquidez, toda la cantidad de compradores que había no encontraban precio al cual comprar. Entonces tuvieron que subir sus apuestas y eso hizo que suba violentamente el gráfico. En cambio, en las zonas donde hay alto volumen, como era esta, hay mucha liquidez, por lo tanto los compradores y los vendedores dicen, bueno, este es un precio justo al cual quiero vender, entonces el rango es mucho más acotado, es más cortito. Esto dura durante un cierto tiempo hasta el cual ya deja de haber paridad, deja de haber encuentro justo entre compradores y vendedores y alguno de ellos se rinde. Acá en este caso, cuando el precio se va hacia el alza, significa que los vendedores dijeron, yo no vendo más a este precio, voy a vender más arriba, más que esto no quiero vender. Entonces los compradores tuvieron que subir su precio y al subir su precio, al subir el precio de orden límite al cual quieren comprar para poder llegar a adquirir una acción de Netflix, subió fuertemente y esto hizo que el movimiento sea alcista hasta encontrar el siguiente nivel de alto volumen, que es donde encontraron los vendedores un precio justo que ellos creían que era un precio justo, donde dijeron, bueno, acá vendo porque acá me parece bien y listo, ahí se encontró un rango otra vez donde tenemos paridad y hay intercambio entre compradores y vendedores. De esta forma lo que tenemos es cómo se mueve el mercado, la naturaleza del mercado, y de esta forma podemos ver cómo es todo psicológico, es todo una cuestión de precios justos, es toda una pelea entre compradores y vendedores de liquidez y de volumen. Vemos cómo el volumen a cada precio es muy importante para determinar zonas de soporte y resistencia y cómo el volumen nos determina la liquidez del mercado y por lo tanto la volatilidad de cierta forma. Cuando hay poca liquidez, empieza a subir el rango por el cual tengo que buscar precio o contra oferta para poder hacer la acción que quiero hacer, ya sea comprar o vender. Todo lo que acabo de decir para lo que es compra aplica también para la venta. Es decir, si yo estoy queriendo vender mi acción de Netflix, pero está a un precio muy alto, no voy a encontrar compradores si hay zona de baja liquidez, entonces tengo que bajar mi precio a ver dónde hay zonas de alta liquidez o alta cantidad de compradores donde pueda vender. Y así sucesivamente hasta encontrar una zona. Cuando encuentro la zona, se encuentra una zona de alta liquidez y una zona donde todos compradores y vendedores se encuentran un rango de precio justo y ahí es donde terminan que hay un periodo de lateralización hasta que acabe nuevamente la cantidad de oferta y demanda en esa zona hasta encontrar un precio justo nuevamente. Y así se mueve el mercado constantemente. Ahora, el siguiente movimiento, el siguiente concepto importante alrededor de lo que sería el volumen es el volumen por sesión. Y el volumen por sesión lo que nos permite dar es una idea de si el movimiento que se está dando es genuino o no y de si estamos en una corrección para seguir la tendencia o no. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos que el precio viene, por ejemplo, subiendo, y luego hace una vela muy violenta y baja, pero muy violenta, es decir, que tiene una vela muy grande donde se vendió, cayó mucho el precio, pero vemos que el volumen, es decir, estas columnitas que vemos acá abajo, el volumen no fue alto, fue bajo, significa que este movimiento de precio probablemente fuera una manipulación o probablemente sea un solo jugador o un gran jugador vendiendo, pero no más que eso y simplemente va a volver a subir el precio. Es decir, cuando tenemos movimientos de precio con poco volumen, suelen ser movimientos que no son genuinos y simplemente forman parte de un movimiento menor dentro de una tendencia mayor. Entonces, lo que uno quiere ver cuando tiene impulsos alcistas es ver que el volumen en las correcciones vaya disminuyendo. Y para que vaya disminuyendo tenemos que ver una columna de este tipo donde vemos que baja así, de esta forma. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá en este caso con Netflix y vemos que acá tenemos un impulso, vamos a ver esto para que tenga una idea práctica, un impulso donde vemos que el volumen tiene cierto valor, voy a hacer un zoom mucho más violento para que se pueda apreciar mejor el volumen, ahí lo tenemos. Tenemos un impulso de Netflix con todas velas verdes con cierta altura. Vemos que los últimos de hecho fueron con mucho volumen, podemos ver que estas son mucho más altas que las anteriores. Y luego tenemos un periodo de corrección. Este periodo de corrección se da desde este punto, que vemos acá la línea punteada, extendida, hasta este punto de acá. Y vemos cómo las velas rojas en general son bajitas al punto que son la mitad de las velas verdes promedio. Y así vemos que en la mayoría de esta corrección fueron velas rojas de bajo volumen, pero velas verdes de alto volumen. Entonces sabemos que esto es una corrección dentro de un movimiento mayor. Sabemos que esto es una corrección dentro de un impulso para luego seguir nuevamente al alza. Y acá vemos otra vez que sucede lo mismo. Miren cómo en este caso tuvimos un movimiento al alza con volumen ascendente y luego tenemos este periodo de lateralización o ajuste donde el volumen por sesión descendió a menos de la mitad. Miren cómo estas velas son bastante más anchas que estas. Entonces decimos, bueno, probablemente sea un movimiento menor dentro de un movimiento mayor y lo podemos ver que sigue al alza. Y así de esa forma,
corroboramos que el volumen nos da confirmación de lo genuino que es un movimiento, de lo verdadero que es un movimiento dentro de un impulso. Cuando vemos volúmenes bajos suelen ser los momentos en los cuales el precio se mueve mucho por cuestiones de falta de liquidez o lo que sea, y no hay que creer demasiado lo que sucede. Cuanto más volumen tenemos en un movimiento, más realista suele ser. Casos particulares hay, obviamente, hay casos particulares en los cuales a un gran jugador sale a vender el precio a un volumen importante para luego hacer caer el precio por un efecto en caída, un efecto de pánico que todo el mundo sale a vender y luego recompra más abajo. Eso puede suceder, hay que tener en cuenta más en las criptos que en las acciones, pero suele suceder. Así que tengan en cuenta eso y la importancia de interpretar el volumen. Y quiero ver si logro encontrar algún caso en particular donde se pueda ver un gran movimiento de precio, pero con poco volumen. Y acá tenemos uno que se podría llegar a interpretar, que podría ser, por ejemplo, vamos a ver, no, ese no era porque no estaba demasiado claro. Vamos a buscar otro movimiento un poco más violento. Que en realidad esto lo vamos a encontrar un poco más en criptos que en acciones, pero también podemos verlo a la inversa. Acá tenemos, miren esto. Acá vemos que tenemos movimientos de volumen donde el precio, por ejemplo, en esta zona, este día, vemos que fue una vela bastante verde, pero vemos que el volumen no tiene nada de sorpresivo, es un volumen muy similar a los otros. Por lo tanto, esto fue un movimiento de rango por poca liquidez, pero que hicieron subir el precio bastante porque hay gente que se quería subir. Pero luego de los siguientes días volvió a operar en el rango, bajó, de hecho el precio está bastante más abajo y lo tenemos acá abajo ahora. Por lo tanto, esta vela grande no nos dio confirmación de nada, simplemente era un cruce de medias móviles, la gente queriendo comprar, poca liquidez, y lo que tenemos es una baja luego en el precio y no hubo confirmación de nada. Por lo tanto, si uno ve una vela así y dice esto se va para arriba porque está cruzando medias móviles y porque está con una vela ancha, fuerte, envolvente, no. Recordemos que yo había hablado de los patrones de velas y de la importancia del volumen con esto. Si yo veo que el volumen está bajo, aunque tenga una envolvente, no me dice nada, porque tengo volumen muy bajito, no me significa nada. Por lo tanto, esto lo descarto y sé que tranquilamente puede seguir bajando, que fue lo que sucedió luego en este periodo. Por lo tanto, tengan en cuenta cómo el volumen nos ayuda a... Igual acá por este gap tiene que haber pasado algo, alguna noticia o algo así de afuera. Porque fíjate que la tendencia viene siendo acá de mínimos ascendentes. Bueno, y ya en esta velita roja se rompe un poquito. Aparte la tendencia de largo viene siendo claramente bajista. Así que acá seguramente la macroeconomía o las noticias o el contexto tiene mucho que ver. determinar si un movimiento es genuino o no y de poder identificar también zona de soporte y resistencia para lo que sería perfil de volumen para el precio. Tenemos entonces el perfil de volumen para el precio y perfil de volumen para las sesiones. Las sesiones nos ayudan a corroborar lo genuino que es un movimiento, nos ayuda a corroborar si el movimiento fue manipulado o no y si realmente tiene continuidad y si es una corrección dentro de un movimiento mayor o no. Y por otro lado también nos ayuda a determinar en algunos patrones técnicos, movimientos y expectativas, que lo vamos a ver en la siguiente lección del curso, donde vamos a ver los patrones técnicos. Entonces tengan en cuenta eso, vimos dos conceptos muy importantes del volumen, de cómo nos ayuda a determinar la genuinidad, lo genuino que es un movimiento, no sé la palabra cuál Genuidad. sería en ese caso, genuinidad o genuino, pero no importa, lo genuino de este movimiento y así poder facilitar y mejorar la interpretación de gráficos para poder hacer nuestros trades. Así que tengan en cuenta eso, espero que les haya gustado esta lección y nos vemos en la próxima lección del curso. Bueno, señoras y señores, dejamos Bueno, entonces esto para la siguiente parte, la parte 3 y última, porque nos queda ver solo esto, patrones técnicos, riesgo, beneficio, aplicación del trade. Ya va más de media hora, así que cortamos esta parte 2. Acuérdense que la parte 1, ya imagino que la habrán visto si están a esta parte del video. Y ahora la próxima vamos a ver la parte 3. Anda a verlo. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Gracias por ver. Cortamos acá esta parte de YouTube. Seguimos en Twitch en vivo viendo todo el curso de corrido. En la descripción del video tienen los demás canales, las otras redes, los links de donación, cualquier cosita. Abrazo grande.